Buen día, amigos y amigas de Vociferante TV. Aquí estamos otra vez junto con Lani Anaya, como todos los domingos. Hola Lani, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿A ustedes? Muy bien, Muy también, bien. gracias. Con Rocco, que se unió desde la semana pasada al equipo. Un gustazo ¿Cómo tenerte. están? Muchas gracias. Ujú. Y Lalo también, Lalo Salgado desde York. Mucho gusto, Desde Lalo. Celaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, también. Bueno, Muy pues bien. esta vez vamos a hablar de un tema bastante polémico, como lo es la sentencia que hicieron al Chapo Guzmán. Bueno, cadena perpetua más 30 años le dieron al Chapo, ¿no? Durante los años 90 y las primeras décadas de este milenio fue uno de los hombres más poderosos. No podemos negar el alcance de su poderío a nivel mundial. Y después de, bueno, la telenovela que resultó su juicio, por fin terminó. Y una pregunta importante es, ¿representa este juicio, este final, una llamada de atención para los restantes líderes de cárteles en México? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensas, Lalo? Es complicado, definitivamente el tema del narcotráfico sabemos que es un tema súper controversial en México, ¿no? No sé si sea una llamada, yo creo que no, más bien yo creo que es un incentivo, para muchos tal vez lo puedan ver como un incentivo. Si el Chapo Guzmán, que es uno de los capos más fuertes en la historia de México, es encarcelado ahora, yo creo que algunos hasta se regocijan por eso, ¿no? Y van a tener que, el problema yo creo es que, como siempre, como se ha hecho desde el sexenio de Calderón, va a haber pugnas por el poder que había tenido antes el Chapo, y eso sí va a ser complicado, ¿no? Habrá que ver el gobierno. Yo creo que el gobierno desde antes, ¿no? Debía haber combinado esta estrategia, si ya la había implementado, que para mí pues es la peor estrategia en la historia de México, en la historia moderna de México. Si ya la había implementado, la debía haber combinado con algo de inteligencia financiera. Pues vamos a ver, ¿no? Eso, oye, en la siguiente pregunta lo desarrollaré un poco más. ¿Tú qué piensas, Lani? ¿También crees que vaya a haber más bien una división que no es una llamada de atención, sino que más bien puede alentar a los líderes? Sí, yo creo que a nivel internacional, por ejemplo, Estados Unidos se muestra un poco más como ese país, en algunos de los diarios que hemos leído esta semana, con un sistema de justicia, ¿no? Que trata de hacer algo de intervención en el tema del narcotráfico, que pareciera que entonces México no ha podido, y lo hemos visto pues en varios años desde los años 30 que surge todo, pues las plantaciones, ¿no? De droga en el norte del país. Yo creo que los nuevos actores o los cárteles que han estado trabajando, sobre todo en los últimos años, a pesar de que el Chapo era el cártel, tenía el cártel más importante, pues puede que haya una reconfiguración geopolítica, ¿no? De cómo se manejan las drogas en este momento. Yo creo que si lo hablamos a nivel nacional, no me parece que los otros cárteles vayan a temblar un poco o que vayan a temer cuestiones de justicia a nivel nacional. Más bien, creo que van a tratar de reconfigurar el mapa. No sé, como dice Lalo, no sé si eso va a incrementar la violencia o no, pero sí se va a reconfigurar pues las redes de narcotráfico y también veremos, ¿no? Después de que también los hijos del Chapo sean llevados a las cortes, vamos a ver también eso que implica para ese cártel y para los demás. Pues sí, ya veremos, es un tema a desarrollarse sin lugar a dudas, ¿no? Pero ¿cómo sirve, esto le sirve para algo a México, Rocco? ¿Tú crees? ¿El gobierno mexicano puede aprovechar esta situación para algo? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, esta semana Ebrard, también en coyuntura a la visita de Mike, eh,
Pompeo. Solicitó Mike Pompeo Ujú. solicitó el hecho de que al Departamento de Justicia americano todo lo que se va a incautar en las cuentas de activos del Chapo, que una parte sea para México, ¿no? O sea, la captura se dio con ayuda de la inteligencia americana, tanto del Pentágono como del Departamento de Justicia. Entonces creo que pues sí, o sea, le va a servir a México porque también México para la recaptura del Chapo invirtió también en efectivo, en el tema de la Policía Federal, de la inteligencia de la Secretaría de Marina. Entonces creo que también es parte de que lo que se invirtió en todo este tema de inteligencia y de volver a capturar al Chapo junto con la inteligencia americana, pues tiene que dar frutos, ¿no? En este sentido, lo que decía Brad era de que, bueno, pues el triunfo no solamente es de los americanos, también es de los mexicanos y pues en esta sintonía lo que se está tratando de pues tener como una relación más tersa en este sentido que es la cooperación de seguridad. Los Estados Unidos y México están y siguen siendo, pues, obviamente cooperantes en este tema. En otros, pues, se ha visto claramente la resistencia de los dos países en ciertos temas, pero en este tema en conjunto, la DEA y el Departamento de Justicia americano y las instancias federales en México, pues siguen teniendo cooperaciones y el fruto, pues, es claramente la sentencia, ¿no? O sea, y como decía Lani, ¿no? Es un tema también de decir que Estados Unidos está logrando de nuevo los objetivos que se ha planteado, ¿no? O sea, Bin Laden era uno de los más buscados en la década pasada. Esta década, pues, termina casi en menos de un año con la sentencia del Chapo de por vida. Entonces, creo que también es un mensaje para el mundo y para cualquier enemigo de los Estados Unidos de decir, pues, aquí estamos y seguimos siendo los más fuertes, ¿no? Claro, bueno, al respecto de eso también Osorio Chong ya dijo, salió a regocijarse, ¿no? O sea, él dice, oiga, no se les olvide que Ujú. nosotros lo agarramos, ¿no? O sea, como un poquito aplaudiéndose por su gestión, ¿no? Bueno, es válido, digo yo. Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador, él ya se había manifestado al respecto de esta estrategia de seguir descabezando cárteles, ¿no? Él dijo que él no iba a seguir esa misma línea como de perseguir capos. Y bueno, ahora se manifestó al respecto de la sentencia y me pareció verlo un poco como hasta acongojado, ¿no? Entonces, ¿qué les parece a ustedes o cómo interpretan ustedes esta reacción y, y que ahora, y bueno, también este cambio en la línea, en la estrategia, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Lani? Bueno, a mí me parece interesante porque una de las promesas de campaña de Obrador, aparte de descabezar, o sea, de no continuar con esa estrategia, era ofrecer justicia a las víctimas. Entonces, desde entonces planteó estas cortes de justicia, de reconciliación que están basadas, por ejemplo, en Sudáfrica, en Centroamérica, que no han sido planteadas, o sea, todavía no se instalan, por un lado. Entonces, no vemos una, pues, reinstauración de justicia o una justicia restaurativa en ese sentido. Y ahora, el discurso que da, la verdad, a mí me parece que no es un discurso presidencial. Se me hace más un discurso emotivo, se me hace hasta pastoral, mencionando partes que ni siquiera son de la Biblia, porque no es literal lo que dice la Biblia. Pero se me hace un discurso muy emotivo en donde él habla sobre todo, sí habla de las cuestiones estructurales que llevan a las personas a cometer violencia, pero no debemos olvidar también que hay evidencia de un líder que ha cometido crímenes muy graves. Entonces, Claro, en ese sentido, también creo que por el lado de las víctimas, pues es difícil pensar que, o sea, no se refiere a amnistía, o sea,
tampoco mete mucho las manos al fuego en su discurso desde mi perspectiva al tema. O sea, no habla del sistema de justicia de Estados Unidos, no se mete en relaciones diplomáticas, se va mucho más por el lado emocional y pobrecito, ¿no? De esta persona que está sufriendo por allá, ¿no? Pues sí. ¿Y tú cómo lo ves, Lalo? ¿Qué te Sí, parece el presidente? yo creo que tiene dos maneras de verse, ¿no? El Chapo Guzmán es un criminal, ¿no? Para empezar, es un criminal. Entonces, si el presidente dice como ese motivo, ¿no? Me emociona, es una sentencia, así, que hace muy triste, ¿no? Y dices, pero ¿cómo vas a estar triste por un criminal? De hecho, muchas críticas fueron hacia eso, ¿no? ¿Por qué estar triste si hizo todo esto, ¿no? Y hacer una recapitulación de las cosas que hizo el Chapo que son atroces. Ahora, yo creo que Andrés Manuel estaba tratando de ser congruente con un discurso que empezó desde su campaña, que es el de tratar de humanizar un poco a la delincuencia, que igual, ¿no? Por eso es complicado otra vez, como decir, los delincuentes llegaron a eso porque no tenían, porque no tuvieron acceso a diferentes cosas, ¿no? Entonces, como que ahí va también el tema de la amnistía, me parece eso. Y sí, concuerdo con Lani que tal vez no es un discurso presidencial, pero yo creo que él estaba tratando de ser congruente con esto de que los criminales pues también son humanos, ¿no? A pesar de que hicieron todo esto, pues en algún momento fue porque las causas estructurales los llevaron a que entraran a eso, ¿no? Y yo creo que él estaba tratando de ser congruente con esa parte. Sí, bueno, pues en realidad eso es cierto, como que él ha tratado, yo creo que implementa esa estrategia o ha seguido esa línea de, como tú llamas, humanizar a los criminales. Yo creo que en buena parte pensando en su reinserción futura, ¿no? Es más fácil que la sociedad reinserte a una persona a la que a la que poco a poco le han dicho que no es mala, sino que tuvo que hacer cosas por fallas estructurales de, de México, ¿no? Del país, del estado, ¿no? ¿Tú cómo ves, Rocco? Yo creo que, por ejemplo, el presidente está llenando un vacío desde que asumió la presidencia de la República. El vacío que en otras administraciones se había dejado pues de un lado completamente, tanto en los libros de texto como en las aulas y como en el mismo gobierno, ¿no? Que era el civismo y las reglas morales, sociales que permean nuestra sociedad. No sé, cuando nosotros crecimos, no sé, nos decían lo que teníamos que hacer, cómo comportarnos, ¿no? Ahora el Estado, pues, dejó a un lado esta práctica de enseñar el civismo, de proclamar la moral por encima de todo, ¿no? Y creo que tiene cierta razón, pero en un estado laico, en un estado en donde cualquier pues tema pues polémico en este sentido, por ejemplo, el hecho de que el presidente llame inmorales o descalifique a la gente, pues sí, genera un ambiente de descrédito, ¿no? Yo minimizaría la figura del hecho de que el presidente se refirió al Chapo como una víctima, porque realmente es irrelevante, ¿no? Al sentido de que, y el mismo, el Chapo, en la audiencia final, yo estaba escuchando el testimonio de una reportera que estaba en la sala que decía que cuando la testigo le estaba narrando lo que él utilizaba para mutilarla, el chavo estaba mirando a su esposa, ¿no? Y le estaba mandando besos. Entonces, es parte de la miseria humana, ¿no? De lo que puede llegar a ser este personaje, pero yo me centraría más en los números y en el hecho tal cual de la sentencia, ¿no? O sea, independiente a lo que el presidente diga, creo que el hecho y el hito del juicio del siglo, pues es darle una lección al mundo de lo que puede suceder con los Estados Unidos y de lo que estos pueden llegar a generar en una persona que puede reconfigurar toda la escena económica que significa el tema de la droga, ¿no? Claro, bueno, y al respecto de eso también, pues se ha producido un nuevo debate porque
bueno, ya se juzgó, la condena está, pero ahora qué va a pasar con sus bienes, ¿no? O sea, este debate que ha surgido al respecto de, primero, cuánto dinero tiene el Chapo, ¿no? En Estados Unidos calculan que más o menos su fortuna son como unos 12,000 millones de dólares. Y ¿quién se va a quedar con eso? No, muchos mexicanos, incluso el presidente Andrés Manuel ha dicho que es dinero que le corresponde al pueblo de México. Pero ¿cómo podríamos ver eso, no? ¿Qué forma hay de calcular sus bienes? En realidad es algo muy difícil. ¿Ustedes creen que el Estado mexicano, el pueblo de México, pueda recuperar algo de eso? ¿O lo ven difícil también, complicado? Lani. Pues mira, yo estaba leyendo precisamente y escuchando a su abogado, Jeffrey, el abogado del Chapo, Ajá. narrando un poco de esta apelación que quiere hacer, ¿no? Es cierto que hay muchas lagunas en el caso que están tratando de aprovechar y en ese sentido parte de ello defiende esta fortuna porque a pesar de que las revistas han catalogado al Chapo como uno de los millonarios más fuertes o más grandes del mundo, no se sabe exactamente cuánto es la fortuna. O sea, solamente son cálculos a final de cuentas. Ahora, Estados Unidos ya dijo que ellos al menos quieren 1,660 millones más o menos por los daños que ha causado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a ser también una cuestión donde México y el gobierno tendrá que ser muy sabio en cómo reaccionar. Definitivamente, yo creo que sería bueno que al menos hubiera una manera de retribuir a las víctimas o a los familiares de las víctimas con esos recursos. Creo que esa sería una manera, como dicen, si quieres seguir esa línea humanista, pues creo que sería la manera en que se pueda manejar esas sumas, ¿no? Cuando se encuentren, cuando se tenga el dato, a las familias que han sufrido por causa de la violencia que el Chapo ha generado. Pero va a ser una estrategia donde vamos a ver qué tanto juega la diplomacia de ambos países, desde mi perspectiva. Claro, sí, o sea, y volvemos a ver a Ebrard muy protagonista en esta administración, ¿no? Se ha vuelto bueno, yo escribía un artículo hace un par de semanas en el que lo veía a él en un papel muy importante, quizá mucho más importante del que algunas personas esperaban. ¿Y ustedes, Lalo, tú cómo ves? ¿Ese dinero va a ser del pueblo mexicano? No sé, yo creo que a Estados Unidos, como bien comenta Rocco y Lani, le importa mucho más la imagen, el prestigio que han generado a través del juicio que el dinero. No sé, ¿no? Estoy seguro, pero creo que Estados Unidos podría manejarse de esa forma. Y Andrés Manuel y Ebrard podrían jugar con eso para adjudicarse un triunfo diplomático en caso de que así suceda, ¿no? Pero sí, me parece que Estados Unidos siempre tiene estas estrategias muy fuertes para generar prestigio, para ganarse prestigio, que yo creo que le importan más que el dinero, ¿no? Pues, obviamente Estados Unidos tiene muchísimo dinero, ¿no? Yo lo vería desde ese lado. ¿Y tú, Rocco? Ya casi para ir cerrando. Bueno, yo creo que Lani tiene razón en el tema de la diplomacia. El presidente Trump, cuando amagó a México con el arancel, con el tema de la frontera, también habló sobre un tema de las drogas y del tráfico que existe en su país sobre que entran por la frontera sur, ¿no? Entonces creo que también en menos de qué serían 5 días o 5 o menos de 3 ya se van a establecer como los lapsos de la fecha programada de los resultados de este pacto que se hizo en Washington con Ebrard y el mismo presidente Trump de saber cómo vamos en temas migratorios. Y este tema del flagelo de la droga también yo creo que lo va a incluir el presidente Trump justo con la cabeza del Chapo en Nueva York, ¿no? O sea, Claro. dice, pues ya tenemos el juicio, ya está sentenciado y ahora pues el dinero se queda aquí
porque va a financiar, me imagino, el tema de Centroamérica igual, o sea, lo van a ocupar, pueden ocuparlo para esta bandera o para, inclusive el presidente Trump la va a ocupar para decir, bueno, pues sí, ya capturamos a Joaquín, pero y los demás qué, ¿no? O sea, el cártel Jalisco Nueva Generación, el Mayo Zambada, ustedes liberaron a el Caro Quintero, entonces también es el tema, ¿no? Trump va a poder utilizar esta bandera de la droga en su país como se le dé, pues obviamente su gana, y pues México también va a tener que, pues, poner todas las cartas en la mesa y tener un buen juego, porque si Ebrard no puede articular una buena negociación en este tema de la droga, pues también podríamos ver otra amenaza semejante a los aranceles en unos próximos meses. Claro, sí, bueno, empieza la batalla diplomática, ¿no? Sobre todo ahora que Trump, bueno, pues está además en tiempos electorales, así que hay que esperar cualquier cosa de ese personaje. Y ahora, bueno, les tengo un reto, porque nos queda poco tiempo, ¿no? Un último comentario, 30 segundos, pero 30 segundos cada uno, ¿sí? ¿Quién quiere empezar? Lani. No, bueno, yo creo que efectivamente el narcotráfico ha sido una de las líneas que nos ha llevado a Estados Unidos y a México a trabajar juntos, como sea. Creo que este juicio precisamente tiene mucha relevancia para ambos países. Veremos qué estrategias diplomáticas juegan ambos, ya que ambos tienen bastante juego electoral. Ambos países están jugando también con otras cuestiones de comercio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se mueven las piezas en ese sentido. Y por otro lado, si bien el crimen ha obedecido a causas estructurales y no debemos olvidar eso, yo creo que también hay criminales, como en este caso, ¿no? Que rebasan todavía esas líneas estructurales, ¿no? Esas fallas estructurales. Yo creo que sí hay mucha gente, sobre todo locales, que precisamente la falta de empleo los lleva a cometer crímenes o a cometer asaltos, pero también vemos otra parte humanitaria. O sea, si vamos a ir a la parte humanitaria también, tenemos que pensar que cuando una persona busca torturar y hacer otro tipo de crímenes, bueno, también qué tanto el papel de la paz y la justicia va a jugar aquí en este caso, ¿no? Creo que va a ser relevante también. Así es. Bueno, y va a ser importantísimo el papel de Encinas, ¿no? Yo creo que está jugando bastante bien él, yo creo que poco a poco, ¿no? Es un trabajo largo el que tiene que hacer. Bueno, tus últimos 30 segundos, Rocco. Dale. Bueno, pues yo creo que se convierte el Chapo en una leyenda en términos mediáticos y económicos. Después, la reorganización del negocio es evidente desde antes de que pues, se llevara a juicio. O sea, cuando se capturó aquí en México, se reorganizó completamente el narcotráfico en México y en Estados Unidos. Entonces, el negocio del narcotráfico sigue caminando y tan sigue caminando que ahora en este año se ha visto completamente cegada la Ciudad de México en este tema, ¿no? O sea, la Claudia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acaba de rendir hoy su informe de 200 días y pues de nada habló, solo de sus temas prioritarios, pero la seguridad en la Ciudad de México pues se ha visto mermada por este tema del narcotráfico aquí, ¿no? Entonces eso también quiere decir que pues hay que prestarle más atención al tema de la seguridad en todos los niveles en el Estado mexicano. Y pues termino con que espero que también la Guardia Nacional pues sea la protagonista ahora en este tema de las nuevas labores que tiene, ¿no? Enfrentar al narcotráfico de una forma eficaz y pues siendo un cuerpo de élite armado, militar y civil y esta mezcolanza que tienen, esperemos que pues al menos tenga como un reflejo inmediato en el tema de percepción de seguridad. Pues sí, ya veremos.
esa es la máxima prueba de este gobierno, yo creo. ¿Y tú, Lalo? Para cerrar tus 30. Y yo solo quiero cerrar como con una preocupación o con un deseo, ¿no? Me gustaría que el gobierno sea inteligente para para llevar el caso, ¿no? Tan solo en el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, un dato del CIDE dice que se incrementaron los grupos delictivos en 900%, ¿no? En esta estrategia que implementó Felipe Calderón. Entonces, si eso ya falló, que no se siga eso, ¿no? Y me gustaría que se implementara una estrategia mucho más inteligente. Y sería todo. Bueno, pues súper. Yo espero que esta diáspora que sucede siempre que descabezan un cártel no siga dando. Yo pienso que en ese sentido la estrategia de Andrés Manuel es acertada, ¿no? O sea, yo pienso que tener lo que él está viendo en el futuro es quitarle posibles reclutas al narcotráfico en lugar de ir descabezando como Calderón y Peña Nieto lo hicieron y que evidentemente falló, ¿no? Pero bueno, eso es todo, amigos, por esta vez. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Ahí déjenos sus comentarios. Si quieren que hablemos de algún tema, nos ponemos a investigar, claro que sí. Mucho gusto de verlos como cada domingo. Hasta la próxima. Lalo, Lani, Rocco. Fíjense. Chao, chao. Hasta luego.